Mil disculpas por esta falla de corriente eléctrica. Muchísimas gracias por su comprensión. Una vez más, muy buenos días. Vamos a compartir la pantalla, aunque ustedes ya tienen pues su texto, solo para una pequeña introducción. Estamos con el mismo título o con el mismo tema. Les estaba haciendo un feedback, o sea, una pequeña introducción de retroalimentación. Decíamos que habíamos estado pues analizando a los habitantes o la sociedad ecuatoriana que existe hoy. Pero para que hoy tengamos la tecnología o podamos decir las capacidades o la formación que hoy tenemos, tuvo un proceso, tuvo un inicio, y este inicio pues es muy importante de revisar. Yo les había venido, perdón, indicando de cómo se fue poblando el Ecuador. Recuerdan ustedes que habíamos sido invadidos por los incas en primera instancia, luego por los españoles, y que estos invasores nos han tratado de poner su cultura, ¿cierto? Dentro de la cultura, sus costumbres, su religión y todo lo que hoy somos. Somos un mestizaje. Entonces, es muy importante revisar sus inicios. Yo les tenía pues un video en donde vamos a revisar. Por eso vamos a hacer una introducción corta de la que yo tengo aquí, a manera de un mapa conceptual. Pero antes vamos a leer una partita corta de lo que se relaciona con las demandas de los pueblos y nacionalidades. ¿Sí? Aquí tenemos el periodo colonial. En unas pocas líneas les he tenido el concepto. Dice, durante el periodo colonial hubo una serie de levantamientos indígenas que tenían como causa común la defensa frente a los impuestos y a los malos tratos de que eran sujetos por parte de las autoridades terratenientes. Los indígenas debían cumplir con obligaciones como la mita y además pagar tributos a la corona. Ustedes tienen más ampliada ahí en su texto, pero se puede comentar que es la base, ¿no? Que es la base de la protesta de los indígenas. ¿Qué es lo que les molestaba a ellos? Les dificultaba vivir en armonía. Los impuestos, les habían puesto un impuesto a a la corona española, dice, ¿no? Es decir, que aparte que daban, ya trabajaban para los colonos, o criollos, podríamos decir, para los españoles, tenían otro impuesto. Entonces, de ahí que hubo esas protestas, ¿cierto? Que ustedes ven ahí en la imagen, en su imagen. ¿Qué es lo que piden en la imagen? ¿Qué observan ustedes en la imagen? ¿Qué nos dice Carlos? ¿Cómo le podría interpretar o explicar la imagen? Me dice en medio de una marcha. ¿Pero quiénes están en la marcha? ¿Qué dicen? ¿Qué protestan? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué estarán pidiendo? Cambio de la vida, es que no se ve muy bien por lo que está atrás de esa señora tapando. Ah, ya, bueno. Otra persona, ¿qué es lo que cree que Dice está? no al alza. Ya, no, a la alza, muy bien. ¿Qué más puede estar pidiendo? ¿Qué piden en una protesta? En este caso, aquí nos está diciendo el mismo texto, en su texto mismo está, los malos tratos, ¿no? O sea que no era no les trataban como a seres humanos, porque después ellos tendrán nuevos levantamientos, igualmente pidiendo que haya una igualdad. Ya tenemos aquel periodo republicano. Ustedes están en su página. ¿Qué dice el periodo republicano? Leamos esa partecita, ¿ya? Carlita, ayúdanos por favor usted con la lectura. El periodo republicano.
¿U otra persona que me escuche? Parece que no me escuchó, Carlita. Anita, ¿podría ayudarnos con la lectura? Por favor. Del periodo republicano. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? No les escucho yo. Sí, licenciado, sí le escuchamos. Ay, ay, ay. Anita, por favor, ayúdanos con la lectura del periodo republicano. Este primer párrafo que tenemos ahí. En la segunda mitad del siglo XIX también se produjeron diversos levantamientos indígenas, los cuales tenían como objetivo la eliminación de los diezmos y los trabajos forzados sin remuneración. Muchos dirigentes indígenas fueron detenidos y ordenados a muerte. Ya, continúa, por favor. En el siglo XX continuaron las luchas indígenas que buscaban obtener el derecho a la tierra, la eliminación de los huasipungos y la igualdad de derechos y preservación de su lengua y costumbres. ¿Sigo? Sí, por favor. Los mantubios también tuvieron participación, se manifestaron en contra del gobierno de Flores y actuaron junto a Eloy Alfaro en las llamadas monoteras durante la Revolución Liberal en Ya, las hasta ahí nomás, primeras gracias. repúblicas. Ya, Anita, gracias. Mira, entonces los descontentos, las injusticias, desigualdades, era muy necesario estos levantamientos que se dieron, como aquí nos indica, en el siglo XIX, al final del siglo XIX, en el siglo XX, a los inicios del siglo XX. Entonces, esos son los levantamientos que realizaron por la inconformidad, el maltrato al pueblo. Y recuerden ustedes que lo que hoy tenemos, lo que hoy es el Ecuador, era de los indígenas, ¿no? Que vinieron en una forma violenta a apoderarse los que no eran de aquí. Entonces, eso también tenemos que ser muy claros y conscientes de lo que ocurrió y de lo que ocurre hoy también, ¿no? Hay muchas personas que no tenemos o no tienen terrenos, siendo los propios dueños del Ecuador. Entonces, son los levantamientos y esos son las protestas. Pero hoy ustedes en la clase anterior quizá vieron cómo se unieron, se organizaron y existen los grupos indígenas que son la CONAE. O sea, sí han logrado y han logrado a través de grandes protestas. Y hemos de ver en clases posteriores al respecto. ¿Qué logros se obtuvo en base a los reclamos? Yo les tenía un pequeño resumen, un organizador gráfico, como les decía, para ver si tenemos tiempo para ver el video. La demanda de los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso sería el título, ¿no es cierto? Aquí tenemos el periodo colonial. ¿Qué pasaba en este periodo que ya revisamos? El maltrato de los terratenientes a los indígenas, ¿sí? O sea, los dueños de grandes extensiones daban mucho maltrato a los indígenas. Tenían obligación de trabajar en las mitas, en donde ellos, según cuentan los historiadores, de que ellos trabajaban desde la madrugada de la mañana, ¿no? Podríamos decir de 6 a 6 de la tarde, ¿no? Ni con buena alimentación. Acá tenemos también los impuestos a la corona española, que ya lo leímos. Tenía que, aparte de pagar, de trabajar, dar un nuevo impuesto. Luego tenemos acá dentro de las periodos de la República, ¿qué características tenemos? Dice la eliminación, ¿qué es lo que pedían ellos? La eliminación de los diezmos y trabajos forzados. Aparte de trabajar muy duro, tenían que pagar unos diezmos. Entonces eso querían la eliminación ya en el periodo republicano. También querían la eliminación del huasipungo. No sé si ustedes saben qué es el huasipungo. ¿Alguien sabe de ustedes qué se entiende por el huasipungo? O sea, ¿cuál era el convenio hecho con el trabajador del huasipungo?
Solo ustedes mismos lo leen el texto y pueden responder a la pregunta, pero era un terreno, un pedazo de terreno que daba el terrateniente, el amo o el dueño al trabajador para que éste devuelva en base a trabajos, ¿no? Ese es el Huasipungo. También les invitaba a leer esta obra que es el Huasipungo, de Jorge Isaac. Otra característica del periodo republicano es la preservación de la cultura y lengua. Es otro tema trascendental. Ellos vienen, los invasores vienen y nos imponen religiones, ¿qué más? Costumbres de ellos, negando nuestro idioma, borrando nuestro idioma. Algún momento, quizá la clase de la próxima semana les voy a indicar en dónde nos muestran cuál era el comportamiento, ¿no? A través de una expresión. Hay un desprecio al idioma, por lo tanto, entonces, ¿quiénes querían aprender el idioma quichua? Nadie, ¿no? Entonces, ya revisando la historia, revisando hoy, sabemos que se defiende el idioma de ellos, ¿no? Entonces, hubo muchos logros. El tiempo que nos queda voy a tratar de pasar a indicarles un corto video. Esperemos que se enlace. Y vamos a Brebaje de Fray Mejor, aquí. una planta traída de los Andes. Para alcanzar la profundidad rápidamente, consigo una piedra labrada. Voy a retroceder un poquito, ¿ya? Meta. Que antes llega, pero ya no saben de dónde viene. Ponga la pantalla grande, Alex. Bueno, Crecen los hombres y mujeres que pueblan la tierra generosa. Conocen una piedra negra y muy escasa, con la que fabrican armas y utensilios. Golpeándola con destreza, obtienen puntas de flechas y lanzas. Intentan saciar un hambre ancestral y lo imaginan ser el origen de un ingenio infinito. La piedra se llama obsidiana. Muchas vueltas dio la tierra en torno al sol, y las mujeres ahora germinan como sus plantas el alimento. Al fogón siguen llegando los animales y los frutos. Los hombres encontraron por fin su morada, y el sabio chamán eleva su canto a los dioses. Y los dioses lo escucharon. La planta mayor de los Andes, el maíz, llegó para repartirse en granos abundantes. El sagrado maíz y la obsidiana salieron por las alturas de los Andes hacia nuevos confines. Así como la tierra da frutos, la mujer da la vida a los hombres. La mujer es la tierra, el hombre quien la fecunda. Así el sol y la luna, así el amor, así la muerte, una dualidad infinita. Cuando los hombres se hermanaron con las plantas, entonces
Celebraron la unión de tantos y escogieron su territorio. Alabaron a los astros y veneraron a sus muertos. Enfrentaron con fecundidad a la muerte y fueron la mujer y la tierra, la matriz de la simiente. La primera cultura reconocida en América vivió en las costas del actual Ecuador. Se llamó Valdivia. Con ella floreció la cerámica y del barro surgieron las conocidas Venus, mujeres en gestación, el símbolo de la fertilidad. Desde la cultura valdivia en adelante en el tiempo, los hombres perfeccionaron las diversas culturas que ocuparon en tiempos diferentes una buena porción de las costas ecuatoriales. Elaboraron variadas vasijas de uso doméstico. Sus ceremoniales los presidían figuras de chamanes, ídolos y animales míticos que servían para convocar las fuerzas divinas. Y si del barro nacieron las formas, las plantas trajeron algo más que alimento. La del algodón fue vital para cubrir su cuerpo. Del algodón surgieron los primeros textiles y fue un telar el que los urdió. Inquietos en tierra, buscaron un modo de navegar sobre las aguas del mar. No llegaron muy lejos con los llamados caballitos de Totora. Entonces ingeniaron una balsa uniendo troncos, pero no había fuerza que la impulsara, sino la humana. Tampoco llegaron a ninguna parte. A pesar de los intentos, la inquietud continuó impulsando el deseo de navegar hacia lo desconocido. El chamán es cada vez más esencial como intermediario entre el hombre y sus deidades. Usa los poderes de una flor, el floripondio, para conversar con los dioses. Les pide una visión para saber cómo cruzar los mares. El sol y los astros de la noche acuden al llamado. Las sombras que el gran astro proyecta sobre la tierra cuando pasa por el tótem indican una posición exacta y un rumbo sobre las aguas. La visión del chamán anticipa el curso a los navegantes. El deseo parece cumplirse. Ahora que la nave está ahí, lista para salir, el chamán entrega al océano en gratitud lo que la tierra genera como ofrenda. Pieles, telas, frutos de la tierra y obsidiana son las mercancías. Cerámica es la carga frágil. Preciado va con ellos. Es una concha sagrada. Es la Spontilus. Por su misterioso origen marino, se le confiere un poder. Los elegidos deben sumergirse a grandes profundidades para encontrarla. Entonces, para que
hombres. Para alcanzar la profundidad rápidamente, consigo una piedra que actúa como peso adicional. La nave que partió bajo la mirada de los astros y los buenos augurios del chamán regresa a su origen, unida de las vivencias de más allá del mar y de Spondylus, la concha sagrada. En la tierra de Salangone los esperan para iniciar la privilegiada labor. Del mar traen dos conchas de la misma familia. Son la Spondylus calcifer y la Spondylus princeps. Si bien la princeps es pequeña, de color rojo en su parte exterior y se encuentra a gran profundidad, la calcifer es más grande, de color púrpura en el borde y se encuentra a menor profundidad. Por medio de lascas de piedra logran perforarlas y crear joyas hechas de cuentas o muños. Estos, además de usarse como atavíos, fueron reconocidos como monedas y sirvieron para el intercambio. En sus viajes, los navegantes manteños huancavilcas llevaron el Spondylus desde Salangone hacia el norte hasta los mayas y hacia el sur hasta lo que hoy se conoce como Chile. Pero por tierra el Spondylus llegó tan lejos como a la selva amazónica o los Andes ecuatoriales. Así cada chamán encuentra su camino para hablar con las fuerzas. En la selva por medio de la ayahuasca, poderoso bejuco para curar enfermedades del cuerpo o inspirar el alma. En los Andes, con el San Pedro, cactus mágico y visionario, todos vibrantes enlazadores con las divinidades. Más allá de las épocas y lugares, el espíritu universal que gobierna a los hombres es acercarse a los dioses en estrecha alianza con la naturaleza. Entonces, por ese idéntico espíritu, los hombres buscan acercarse entre sí y compartir tanto sus creencias como sus objetos. Son conocidos como yumbos, los mercaderes que transportan mercancías desde los Andes a la costa o la selva. Así, entre diversos productos del lugar, la carga de obsidiana de las minas de los Andes comparte la misma estera con la concha sagrada del Spondylus. La Spondylus, femenina divinidad, encuentra su equivalente masculino en un caracol, el Strombus. Juntos procrean la continuidad de la vida. Sus hijos, las flores y los granos, sellan la unión en ofrenda al fuego sagrado.
su significado ceremonial y por su delicado sabor. De las Póntilus se lo distinguía como el alimento de los dioses. Adornados de simbólicos sellos, se preparan para celebrar, después de tantos viajes y de arriesgadas inmersiones, el bienestar de todos. Muy bien, no les quiero quitar su recreo. Para continuar en la próxima clase, observando este video. ¿Qué les parece? Sí, Liz. ¿Está de acuerdo? Ya, muy bien. Bueno, pues entonces la tarea está en su texto, ¿no es cierto? En donde dice demostremos, pero también yo los voy a enviar por si alguien no lo tenga el texto. Les voy a enviar la tarea, ¿sí? Gracias, Liz. Profe, el crucigrama está feísimo. Yo ya le leí, no hay cómo hacer. Bueno, entonces ese podríamos pues omitir, ¿no? En caso de que esté complejo, ¿sí? Sí, Anita, y compañeros también, compañeras. No se preocupen. Lo importante es que ustedes saben que estamos ya por terminar este año lectivo. Denos tiempo a todas las asignaturas. Ya el fin de este mes ya concluye las clases. Ya tienen que ir construyendo o más bien completando sus textos, no se olviden, para que presenten los portafolios, ¿no? Una pregunta, ¿vamos a esencialmente a clases? Perdón, no lo escuché. Digo, ¿vamos a ir presencialmente a clases? Me parece que ya no, claro que ya hay autorización, pero es ya voluntad de los estudiantes con los padres de familia quienes autorizan la presencia de los alumnos en las instituciones. Eso habría que conversar ya con Anita, que es la coordinadora de la extensión. Entonces, no podría yo darle realidad una respuesta. Sí, hemos de conversar. Dicen, ¿cuándo dice que va a acabar las clases? ¿Perdón? ¿Qué dice Carlos? ¿Cuándo dice que va a acabar las clases? Ya prácticamente unas 2 semanas más y ya estaríamos ingresando a los exámenes. Como les digo, que no se descuiden de completar los textos, porque eso va a ser su portafolio, ¿cierto?